Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales. La denuncia de la PGN contra CID por los contratos en los canales de Albavisión, ¿cómo lo considera usted? Un 58% dice que es urgente conocer este tema de los canales de Albavisión. Un 22% dice que es algo necesario y un 20% cree que la denuncia será poco efectiva para entrarle al tema de los canales y del monopolio. Aquí yo pregunto, hace algunos meses hablábamos que otra de las, digamos, herramientas legales que pudiera servir para el análisis de la distribución de la televisión y sobre todo el monopolio que mantiene Albavisión era la ley de competencia en su momento. Porque el mantener 4 canales más un conglomerado de radios permitía en algún modo ciertas prácticas que no eran del todo las más, digamos, equitativas en el mercado actual. Ese tema está durmiendo el sueño de los justos en estos momentos en el Congreso de la República. El tema incluso de reforma constitucional tampoco avanza en el Congreso. Ya vieron ustedes, la interpelación se detuvo. El Congreso parece estar metido y no encuentra cómo avanzar. Y no creo que en el futuro cercano puedan llegar a un consenso en el tema de la ley de competencia. Seguro. Pero al final no... bueno, la ley de competencia, cuidado, que tiene sus propios ritmos y yo creo que sí hay ciertos incentivos del sistema político para pasarla. O sea, porque sí se genera una estructura de poder que una está... superintendencia. Sí, exacto. Que digamos que hay muchos actores y muchos incentivos para que alguien agarre ese hueso y se lo disfrute. Entonces, creo que los incentivos sí están colocados para que se pueda dar de esa manera. De ahí a que se genere una superintendencia y que tenga la capacidad administrativa para entrarle o el monopolio televisivo también va a pasar bastante tiempo. Pero parte de los ritmos es el proceso judicial de cooptación del Estado. Ahí es donde está metida las canales 3 y 7 y donde yo creo que eventualmente se les va a hacer más daño. Lo que le preguntaba en el corte, ¿ustedes creen que la Procuradora General de la Nación tiene el músculo político para enfrentar este tema, para hablar de este tema, para denunciar frontalmente que hay contratos que no son beneficiosos para el Estado y que pueden ser lesivos en este momento, Estuardo? Hoy por hoy no. ¿Y por qué? No lo tiene. Vamos a ver, yo creo que el caso que más debe temer ella es el caso TCQ, porque la opinión, el consejo y luego casi la decisión fue que se interviniera TCQ. De hecho, esa sería una salida para el tema de los canales, así como PGN lo aconsejó, lo sugirió para el caso TCQ, la intervención de. Y entonces ahorita podría haber una intervención de. Mira, el caso de los canales creo que la debilita a ella por una razón sencilla. Jimmy Morales es hijo de los canales. Jimmy Morales es un hijo directo de Ángel González, pues digamos, sí, del programa Moralejas y Moralejas es curioso, ¿verdad? Porque no solamente está Jimmy Morales, sino que está ahora casi todos los que participaban en el programa y que estuvieron 20 años precisamente en uno de estos canales. Y que han migrado a la administración pública en estos momentos. Que han migrado a la administración pública. Entonces, digamos, ahí hay cierta certeza, por lo menos para Ángel González. Pero por el lado de la CICIG está en la investigación de cooptación. Si es correcto, como preguntan los tuiteros, sí, Alba Lorenzana sí está en la lista de buscados por la Interpol. Ahí está, ustedes lo pueden buscar, ¿cierto? No es secreto. Pero lo que están diciendo es que no estaba en la página web estos días que alguno de ellos había consultado. Que no está entre los, que no estaban entre la información, digamos. Sí, pero yo no creo que eso sea, quizá se cayó el servidor o así, pero sí está, o sea, yo creo que sí. Tenemos lo que sí ha sido es que esa alerta ha sido poco efectiva porque no sé dónde estará doña Alba Lorenzana, pero no se ha reportado ningún movimiento, pareciera que desapareció del mapa totalmente. Y entonces ahí uno lo entiende porque Ángel tiene muchas conexiones en Latinoamérica. Por supuesto, tiene muchos canales y radios en América Latina, pero nada como aquí. Sí, pero lo que tienen el resto de países es relativamente marginal en comparación con lo que tienen. La debilidad de la PGN, de la Procuradora, es básicamente los casos que ella trae arrastrando. TCQ es un caso. El otro caso es precisamente las 41 niñas que murieron quemadas. Sí, algo que debilitó la imagen de la Procuradora. Sí que debilita. Entonces, ella no llega fortalecida al caso de los canales, ¿verdad?, de la televisión ¿Tampoco la abierta. estás viendo salir?
¿verdad? ¿Dónde Sí, está no. ella? ¿Ha dado declaraciones hoy? No. No ha querido dar No ha querido dar. declaraciones. Entonces le está dando, ella misma está bajándole el nivel a este caso, que es un caso muy importante. Está bajando la guardia, porque si presentas una denuncia, explicas por qué estás presentando una denuncia en el Ministerio Público y sobre todo creo yo que cuando alguien presenta una denuncia tiene argumentos por los cuales hay algo Bueno, que es opaco y si lo quieres que se tiene que ver, aclarar. si lo quieres ver del lado político, después del golpe durísimo que para ella es el caso de las niñas, esto sería una forma de volver a salir a la palestra y fortalecerse de alguna manera. Y su estrategia está siendo, yo presento la denuncia y prefiero no dar declaraciones. Yo creo que sí existe un temor de los funcionarios de la reacción que el grupo de canales de Ángel González pueda tener en la imagen de alguno de ellos. No hemos visto cómo se han hecho reportajes incontables de Tel Maldana y de Iván Velázquez con una visión parcializada y oscura del trabajo que está haciendo la CICIG. Pero eso solo los ha fortalecido. Ajá, O sea, por eso, no ha entendido. pero ¿por qué los funcionarios siguen con el temor de ser víctimas u objetivos de los Yo creo que no noticieros están de los pensando canales? en los ataques que podrían recibir de los canales o de los noticieros de los canales. Están pensando a futuro, están pensando en reelección, están pensando si van a tener acceso en la siguiente elección, sobre todo a cómo cambió la ley electoral y de partidos políticos. Pero no solo, hay que decirlo, no solo son los políticos los que tienen la posibilidad de, digamos, los que tienen miedo ante los canales. Yo creo que, por ejemplo, también hay actores del sector privado que se anuncian en los canales y que todavía les permiten que les extorsionen, básicamente, porque es lo que hacen. De decirles, solo te anuncias conmigo y si te anuncias con el otro, te subo el precio. Te quito este combo que te ¿verdad? doy. Y como yo tengo el control de todos estos canales, que encima son los que más gente llega, y encima la gente está acostumbrada a poner mi canal de toda la vida y tiene un poco más audiencia que los demás, entonces, si te vas con nosotros, yo te penalizo. Y hay muchos que tienen miedo a esa combinación. Hay un temor real. Que querrían irse, anunciantes, que querrían irse de los canales o que querrían diversificar por lo menos y que tienen un temor real que no tiene que ver con ganar elecciones la próxima Ahora, vez. ¿Verdad? ese temor que nosotros calificamos como un temor real que tienen ciertos políticos y ciertos personajes de sector empresarial que no se quieren pues dejar de anunciar en esos canales, es hoy por hoy, 2017, estamos hablando ya marzo, un temor válido en estos momentos. No, yo creo que es una estela del pasado. Yo me recuerdo que creo incluso que hablar es este una tema, estela del era pasado. tabú hace unos 3, 4, 5 años. Ningún político quería hablar en contra de los canales porque eso significaba estar vetado. Ahora ya hay Yo creo que menos le dan, una honestidad. yo sinceramente creo que siempre fue una exageración. De Fue verdad. un O sea, yo mito. creo que que sí hay que decirle y sí hay que señalar a la clase política por haber sido tan espectacularmente suave con Ángel González. Y que ninguno se le plantase y que todo el mundo tuviese la misma actitud con Ángel González de no vamos a cuestionar. Todo el mundo sabe lo que pasa ahí, todo el mundo sabe que se compran notas, todo el mundo sabe que la estructura de colegas que trabaja ahí es una estructura estalinista de control vertical y donde tienes que... Entrevistas a estos sí, a y estos les no haces los estas entrevistas. preguntas y lo haces con esta orientación y hoy toca atacar a este y todos le atacan. O salvas a este funcionario que es de los nuestros y cuando le estén Todo preguntando eso se duro, sabía tú y entras no con una hubo pregunta suave. ni un solo político que se plantó en su momento. Y que si hubiese habido, a lo mejor no hubiese ganado elecciones, pero en 2015 se hubiese posicionado ese político como alguien creíble frente a la ciudadanía que sí estaba pidiendo otras cosas. En cambio no, todos pusilánimes, todos sigamos como las reglas del juego y ahí ha ido creciendo tanto que todavía hoy da la sensación de que es una estructura todopoderosa y no lo es. A mí No me da lo la es. sensación, incluso la reacción de la procuradora, de que cree que es una estructura todopoderosa aún. Pero mira, tan poderosa que la representante legal acusada en el caso de cooptación, mira, prófuga. El cuñado de los canales, para ponerlo de alguna manera, y controlador de los canales, Luis Rabé, prófugo.
Entonces, digamos a la procuradora, mire, señora procuradora, si usted tiene miedo, mire, para principiar, los dos están prófugos, pues, o sea, principiemos por eso. Pero no tiene, digamos, pero no habrá que temer. Y a los políticos y todo. Pero yo sí quiero retomar un punto que dice Daniel, y es que también en mucho, gente de la iniciativa privada, entre comillas, ha sido cómplice de los canales. No solo cómplice, que ha volteado y después lo que sucede es que apoyan la intervención de estos, porque los canales en realidad eran un partido político. Los canales de televisión abierta se convirtieron en un partido político de facto, no inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, pero eso era lo que hacían. Con todo y cacique. Con todo y cacique. Ellos decían, y todavía es así, a quién entrarle, a quién no entrarle, y preguntarle a los presentadores, oye, a los reporteros si tienen la libertad o no de reportear, como aquí se tiene. Si tienen la libertad de decir esto que estoy diciendo ahorita frente a ustedes, ¿está esa libertad ahí o no está? Pregúntele si tienen los pantalones y las faldas bien puestas para decir cómo está la cosa ahí. No lo dicen, callan. ¿Ya? ¿A quién te refieres? A todos los periodistas, presentadores, y a toda la gente que está ahí. Y algunos llevan años, ¿verdad? Años y no abren la boca. Sí, no abren la boca. Son cómplices. Pero hay un análisis que se tiene que hacer, que es el análisis político. El hecho de que Rabel esté prófugo y Rabel siendo el gran operador de los canales en el Congreso le resta poder, pero hagamos unos análisis más a largo plazo. La audiencia de los canales va en descenso, en lento descenso, en comparación con lo que llegó a ser. Ahora hay muchísima más competencia, hay muchísima más penetración de cable y eso hace que se diversifique la oferta desde otros canales nacionales, como el mismo Guatevisión, como Canal Antigua, pero también la gente viendo CNN en español, otros canales de noticias internacionales. Digamos, accediendo a la información de otra manera. Por supuesto, redes sociales, por supuesto, todos los contenidos a los que accedes a través de redes sociales, pero también a través de la explosión que ha habido en este país en los últimos 5 o 6 años, de medios digitales, Plaza Pública, Nómada, República, Diario Digital, Soy 502, todo eso hace que se amplíe la información. Pero pareciera que quienes patrocinan no se dan cuenta de esos cambios, de ese yo te voy a decir una cosa, yo creo que el sector privado, y esto hay que decirlo con total honestidad, le moleste a quien le moleste, en muchos casos el sector privado, la gente que toma decisiones es gente de una determinada generación, que está acostumbrada a un tipo de sistema político muy particular, donde las cosas siempre se han hecho así y donde sí ha habido cierto ambiente de cautela, de miedo, de no hagas esto. Hasta algún punto se aprendió a convivir con eso. Y al final tienes a los mismos de esa generación, que es una generación además que tuvo una experiencia bastante traumática en el conflicto armado, y los tienes tomando decisiones que no son demasiado revolucionarias, innovadoras y atrevidas. Y creo que también en ese sentido tiene que haber, un cambio de actitud en ciertas élites que están ahí, pero también tiene que haber nuevos liderazgos en el sector privado que se atrevan a hacer las cosas de manera diferente y que empiecen a ver todas estas cuestiones de largo plazo de una manera más estratégica y profunda. Bueno, vamos solo para que miren quienes ya dieron ese paso que estás diciendo, no les pasó nada. Al contrario, ampliaron su posibilidad de venta, su posibilidad de presentación, su posibilidad de conocimiento. Y hay algunos y hay que reconocerlo, que con valentía han dicho no. No me voy a dejar extorsionar. No me voy a dejar extorsionar. Le vamos a quitar quítela. No. Y entienden que no solamente es una cuestión comercial, si ese era el objetivo central, que es una cuestión también de principio. Claro. Y hay que verlos. Bueno, vamos a la pausa. La etiqueta SF Monopolio TV. Regresamos también con este tema y con otros. Por ejemplo, la decisión de mandar a la casa a la magistrada Blanca Estale. Volvemos.